Vamos a empezar la sesión de hoy. Es una sesión práctica de tecnología. Muchos han visto que tenemos un equipo nuevo en demo, un OCT amplio, y la idea de hoy es hacer la discusión y oír los puntos de vista con relación a si es el momento de meternos en esta nueva tecnología, considerando pues que definitivamente representa un salto, un avance tecnológico muy importante. Entonces, primero, Rafael va a hacer una presentación corta del equipo y de las distintas, de la tecnología, pues, y de las distintas opciones de usarlo. Luego yo hago una todavía más corta de algunas imágenes que me proporcionó la casa. Y luego abrimos la discusión de opiniones. Quienes tengan preparado algo, pues lo presentan. Entonces arranque, Rafael. Listo, doctor. Entonces, pues en aras del tiempo y sobre todo dándole pie al debate que vamos a realizar, pues voy a presentar muy rápidamente algunas cositas acá. Esto es como una mini página web, luego les coloco el enlace en el chat, pero pues tiene varias cositas como para cacharrearle después con más tiempo. En términos generales, pues recordar que el OCTA funciona a partir de la señal de correlación, que es básicamente esa diferencia en la intensidad de la retrodispersión de luz generada, digamos, sobre los eritrocitos. Y ese cambio en cada BISCAN es lo que nos va a permitir, pues, identificar lo que, pues, vemos como flujo. Que van a encontrar, pues, digamos, las diferentes redes vasculares, la segmentación habitual que podemos encontrar. Y algo sí importante a tocar o tener en cuenta, pues es lo de la definición de campos de visión, que básicamente se habla de un campo convencional entre 30 y 50, campo amplio de 60 a 100 grados y campo ultra amplio cuando ya estamos por delante del borde anterior de la ámpula de las vorticosas hasta la hora cerrata. Y esto es a lo que le apuntan hoy por hoy las tecnologías. También hay una sección de artefactos para revisar y tal vez quisiera hacer énfasis en los OCTAs disponibles a la actualidad. El que nos promociona, ¿no? Pues el que está, digamos, en interés de la clínica, pues es el Bemizar, que es digamos, del Tower P. Y básicamente por características operativas, pues a decir verdad, sí es el mejor angiotomógrafo disponible en el mercado. Entonces, básicamente ya entra en el rango del campo ultra amplio, que son los 120 grados, tiene unas resoluciones axial y laterales muy buenas. Tiene disponible, pues, digamos, la modalidad de angio OCT, que no todos los OCTs pues lo tienen, ahí están resaltados en color los que lo poseen. Y aparte, pues, es un OCT de Web Source, pues, que nos permite una mayor visualización coroidea. Es, digamos, de los que tienen el mayor campo amplio, digamos, de toma única, porque uno para campo amplio puede hacer montajes, puede tener toma única de imagen. En este, pues con toma única de imagen logra campos muy amplios de 24 por 20 y pues tiene un rastreo de Vscans más o menos de 400.000 por segundo. Para hacerse una idea, un Vscan, que es la imagen pues típica que uno ve en un OCT normal, pues más o menos está formada por 1000 scans o 512 dependiendo del protocolo que se evalúe. Y ya entrando en detalles, pues digamos que traje algunos estudios, digamos que con el doctor Castro habíamos planteado tres dudas principales, que son las tres últimas zonas que estamos tocando acá, pero decidí incluir algunos estudios en estas patologías que pues aparte de ser dentro de las más frecuentes, pues incluían o encontré algunos artículos que incluían el BEMISAR como parte pues de su evaluación para permitirnos pues entrar no solo en lo que se vende, sino en lo que en la clínica y en la vida real pues podemos esperar del aparato. Entonces, este es un estudio que salió más o menos hace 15 días. Es un estudio que evaluaba la detección de áreas de no perfusión en retinopatía diabética y comparaba una angiografía fluorescénica de ultracampo amplio con un OCTA de campo amplio, del campo ultra amplio. Entonces, eran pacientes de China con retinopatía diabética no tratada en diferentes grados, digamos, de enfermedad y comparaba pues un Optus con el Bemizar y más o menos la diferencia aquí les anoté para que se note pues es que el Bemizar pues llegaba a 120 grados y el Optus 200 grados. Entonces los desenlaces de interés fueron las áreas de no perfusión, el índice de isquemia y qué tan difícil era para detectarlo. En este último apartado
Pidieron a residentes intentar leer 5 imágenes, tanto del OCTA como de la angiografía fluoresceínica, y clasificarlo, digamos, de 0 a 10 en cuanto a la dificultad. Encontraron en total 64 ojos de 48 pacientes. Algo que me llamó la atención es que más o menos inicialmente eran 172 ojos, pero tuvieron que sacar más de la mitad, y 50% de estas exclusiones fueron por pobre calidad de la imagen o artefactos que hicieron poco fiable la lectura de la imagen. Dentro de las distribuciones de la no perfusión, la mayoría pues fueron inferonasales, y pues acá digamos que este es como el resultado que se obtuvo. Entonces más o menos ellos medían las áreas de no perfusión en diámetros de disco o áreas de disco de 2,52 milímetros cuadrados, y en la angiografía fluorescénica detectaron 15.000 áreas, y dentro de estas 7.187 estaban, digamos, disponibles en el rango de los CTA y fueron pues detectadas con una sensibilidad adecuada. En cuanto a los índices de isquemia, pues no hubo diferencias estadísticamente significativas, un poquito menor llamativamente en la angiografía fluoresceínica. Y en cuanto a las diferencias en la dificultad para la interpretación, pues fue, digamos que ellos usaron una escala en donde 0 era muy difícil y 10 muy fácil. Pues básicamente se vio que encontraron más fácil de clasificar las zonas de no perfusión en el angio-OCT. Entonces, digamos que era la cuadrícula que ellos utilizaban, y pues hacían la medición manual de las zonas de no perfusión, y llamativamente pues este es un mapa de calor en donde vemos la distribución de las diferentes zonas de no perfusión. Entonces, básicamente ahí lo que ve uno es la imagen del OCTA con un mapa de calor de las diferentes zonas de no perfusión de la angiografía fluoresceínica, y pues llamativamente sí ve uno que se queda por fuera un porcentaje importante de las zonas de no perfusión. Este otro básicamente buscaba ver, era comparar el OCTA con el OCT en la detección de lesiones de retinopatía diabética. Este utilizó un modelo anterior, que es el Plex 9000, y lo comparó pues con un Optus, y vieron pues que tan bien iba en la detección de microaneurismas, sirmas, de vascularización y áreas de no perfusión. Incluyeron un total de 152 ojos, pero solo 48 tenían para la comparación angiografía fluoresceínica. Entonces, en términos generales, la tasa de detección de las diferentes lesiones fue muy similar. Como vemos acá, pues no hubo, digamos, ninguna diferencia estadísticamente significativa. Lo único es que no incluyeron, pues, digamos, coeficientes capas en la comparación como para ver la correlación. Pero pues digamos que una de las falencias que tenía este estudio es que básicamente, a pesar de que muestra como positivo o negativo la presencia del hallazgo, no lo cuantifica, digamos, en número o en densidad. Entonces, por eso traje este que es complementario, que sin detenerme mucho, básicamente es un estudio de 2021, que lo que buscaba era generar un conteo diferencial de microaneurismas, tanto en OCTA como en angiografía fluoresceínica. Pues no se incluyó el BEMISAR, pues por el año del estudio. Y pues básicamente lo que vemos es que en OCTA se identificaron en total más o menos 293 microaneurismas en un campo de 3 por 3 en la población del estudio, que fueron 30 ojos, y en la geografía fluoresceínica fueron 550, es decir, aproximadamente un 60% del total disponible. Y esto puedo hacer un poquito de zoom, y estas pues son las imágenes. Entonces, básicamente aquí en la geografía fluorescénica en fases tempranas y tardías pues se identifican los diferentes microaneurismas, y acá pues vemos como, a pesar de que se encuentran algunos, pues muchos de los que se resaltan acá, que son los rojos, están ausentes en la imagen del OCTA, y esto pues se explica por el umbral de flujo que maneja el OCTA. Mm, de oclusión vascular, pues este artículo pues es chino. Pero, pues, ¿por qué lo traje? Básicamente porque precisamente usaron el TOWAR-P. Entonces, lo que buscaba era evaluar la detección de zonas de no perfusión en oclusión vascular venosa y compararlo con FA. Incluyeron un total de 48 pacientes, más o menos 60% tenía oclusión de rama y 19 pacientes tenían oclusión de vena central de la retina. Dentro del desenlace primario, que era la detección de áreas de no perfusión, es decir, su sensibilidad, el OCTA detectó 27 de los 28 detectados por la angiografía fluoresceínica, y uno quedó por fuera, fue por tema de campo de visión, porque el HRA tiene un poquito más de campo de visión que el TOWAR-P. Y el TOWAR-P detectó un caso adicional
de oclusión o de zona de no perfusión comparado con la angiografía fluorescénica, esto porque en la angiografía pues la hemorragia ocultó esa zona pues de no perfusión. Y ojos sin zonas de no perfusión, que sería la especificidad, pues digamos que la angiografía identificó los 20 ojos, pero el OCTA identificó 19 por ese último adicional al FA que les mencioné. Entonces realizaron pues las curvas de las curvas ROC y con las curvas ROC pues se calculó una sensibilidad del 83% para detectar áreas de no perfusión para mantener una especificidad del 100% con un área bajo la curva de 95, de 0,95 que es una muy buena área bajo la curva y pues básicamente nos dice que la detección de zonas de no perfusión en ambas modalidades pues es similar. Y bueno, y este que básicamente buscaba lo mismo, pero en oclusiones de rama venosa, pero en este caso ya no digamos, ya comparaban con angiógrafos un poquito más nuevos y con OCTAs un poquito más nuevos, que es el Plexelis 9000 y el Optus. Entonces, aquí para resaltar se incluyeron 27 ojos, no pudieron incluir 5 por pobre calidad de la imagen, es decir, un 20% de la muestra. Y digamos que las zonas de no perfusión calculadas para los CTA fueron 81 milímetros cuadrados, que si digamos cogiendo la angiografía ajustamos el campo de visión que tenía los CTA, fueron muy similares, pero que cuando lo comparamos con el área de no perfusión total evaluable en ese estudio, pues fue de 184 milímetros cuadrados en promedio. Entonces, pues digamos que estas son como las imágenes. Entonces vemos, por ejemplo, aquí cómo si ajustáramos la angiografía con el OCTA, pues digamos que la zona de isquemia evaluable pues es la misma, pero cuando ya comparamos con la FA completa, pues es un poquito más amplio. Entonces como que plantea esa duda de si ese campo de visión adicional es importante, sobre todo en la planeación de la fotocoagulación láser. Una de las preguntas que se ha planteado con el doctor Castro es, bueno, si se migrara al OCTA es importante la zona de fuga en la angiografía fluorescénica y pues para eso traje dos estudios muy breves en corioretinopatía central serosa y el uso del láser subumbral micropulsado. Entonces, estos son unos estudios de 2022 que usaron el IRIDEX en pacientes con corioretinopatía central serosa aguda y con los parámetros pues aquí listados, pero entonces algo importante es que el protocolo de tratamiento implicaba tratar la zona del desprendimiento de retina seroso, pero no tomaba en cuenta la zona de fuga, si bien le habían realizado previamente FA y OCTA. Y a pesar de que el tratamiento fue sobre toda el área, pues digamos del desprendimiento seroso y no sobre el área de fuga o dirigido a través de este, pues se mostró, pues digamos que no hubo efectos adversos derivados de la zona o de la matriz de 7x7 y que por el contrario, pues al compararlo con el manejo expectante en esta patología, pues hubo una mejoría significativa en la agudeza visual, en el espesor retiniano central y en el grosor coroideo subfoveal como se muestra acá. En el otro, pues no hubo diferencia en este último parámetro. Y este, pues que es un poquito más reciente, este es chévere porque incluye pacientes con corioretinopatía central serosa aguda o crónica a 3 y 6 meses y evaluaba básicamente dos protocolos. Uno, aquellos pacientes que sí eran guiados por FA o berlindocianina y aquellos que eran guiados por OCT a través del DEP como punto, pues, digamos, de estimado de fuga. Y en términos generales, si bien no mejoraban agudeza visual, sí disminuía el líquido subretiniano y el espesor retiniano central sin diferencias en los protocolos. Entonces, de ahí que uno podría decir, bueno, para corioretinopatía central serosa, si bien tradicionalmente es importante la parte de fuga, pues realmente no impacta tanto en el momento de definir el protocolo de tratamiento. En uveitis, que es otro de los puntos controversiales como el de los CTA, pues traje dos, uno que es para una coriocapilaritis y el otro que es para vasculitis. Entonces, este comparaban pacientes con coroiditis serpiginosa tuberculosa, comparaban estudios de autofluorescencia con OCTA. Entonces, el autofluorescencia tenía 110 grados y el OCTA, pues ya van viendo, sale bastante frecuente, es el Plexelit, que era como el previo al Bemísar. Ellos establecen pues unas clasificaciones de la actividad de la lesión en el ENFACE coriocapilar dependiendo del grado de flujo que estos tenían, incluyeron un total de 17 ojos, de los cuales 8 estaban activos, 9 inactivos,
y lo contaban la totalidad de lesiones identificadas. En la discriminación de lesiones activas, el OCTA pues detectó la misma cantidad de lesiones que el estudio de autofluorescencia, pero en las lesiones cicatrizadas sí el OCTA pues digamos detectó muchas menos lesiones que el estudio de autofluorescencia. Entonces, parece ser que, pues, digamos, para la detección de reactivaciones, pues puede ser una herramienta no invasiva y pues práctica. Entonces, acá, pues, esto es como muy brevemente para mostrar. Entonces, las lesiones que estaban activas, pues, mostraban un vacío de flujo, pues, total. Las que ya van cicatrizando, pues, mostraban un flujo, vacío de flujo, sobre todo en la periferia, con un centro con flujo y visualización de vasos coroideos. Y ya cuando este trasfondo ya es homogéneo y los bordes no tienen, digamos, vacío de flujo, se considera cicatrizada. Ya pues digamos que lo que buscaba era evaluar los cambios vasculares en uveitis intermedia con y sin vasculitis. Entonces, en estos pacientes incluyeron un total de 156 ojos, 8 no se pudieron incluir por la calidad del OCT. Y dentro de, digamos, de los resultados más relevantes, pues digamos que desafortunadamente no hubo asociación entre la fuga capilar periférica y las zonas de no perfusión en los diferentes plexos detectados por el OCTA. El patrón vascular tampoco predijo, digamos, la presencia de vasculitis y la perfusión o hipoperfusión capilar peripapilar del disco, pues no se asoció con la presencia de fuga del disco o disco caliente en estos casos. Lo único que sí se asoció fue los patrones de engrosamiento, digamos, perivascular, macular y generalizado en los mapas de espesor del OCT, que son estos de acá. Entonces, mientras más rojo el color, pues habla de un engrosamiento con respecto al valor normal. Eso sí se asoció con la actividad de la vasculitis, pero no en todos los casos, más o menos con una sensibilidad del 50%, sobre todo para los pacientes que tenían solo vasculitis periférica, es decir, los que tenían vasculitis de polo, que implicaba polo posterior, sí tenían alteración de estos parámetros, pero los que no, pues no presentaban ninguna alteración. Y en cuanto a edema del disco óptico, pues esto sí me pareció novedoso, pues en cuanto a que el OCTA sí le permite a uno ver, digamos, los diferentes patrones que puede tener, digamos, cada patología. Entonces se evaluaban pacientes con edema agudo del disco y analizaban los parámetros, digamos, cuantitativos y morfológicos. Entonces, por poner un ejemplo, este era un paciente con un ION, entonces el patrón característico era una leve dilatación del plexo superficial peripapilar radial y acá lo que veían eran zonas de vacío de flujo. Ese era el patrón típico. Las variables cuantitativas, es decir, el índice de flujo, el BDF, todo esto pues digamos que no mostró utilidad en la discriminación de las etiologías. Por ejemplo, era una papilitis relacionada a neuritis óptica, entonces la diferencia que ellos encontraron es que la tortuosidad era menor y dos, no había zonas de vacío de flujo en el ENFACE. Y este era un papiledema en donde básicamente se veía una dilatación y tortuosidad importante del plexo y eso digamos que era lo que les permitía distinguir o discriminar las diferentes etiologías. Obviamente la muestra fue pequeña, pero pues es digamos un avance un poco más allá pues de la fuga del disco en el estudio pues del edema agudo del disco. Y pues vemos acá el BISCAN en donde solo por BISCAN pues es muy difícil diferenciar las tres entidades. Y eso pues era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Yo igual les dejo la página y más articulitos como para chismosear, pero pues era como para sentar un abrebocas en cuanto a la discusión entre OCTA y angiografía fluorescénica. No sé, doctor Castro, si... Sí, seguimos. Muchas gracias, Rafael. Muy buena, muy conciso. Déjame compartir aquí. O sea, salite de... Ok, aquí está. Es importante que tengamos en cuenta que tanto en lo que dijo Rafael como en lo que voy a decir yo, puede haber una mezcla de los dos modelos de OCT. El que tenemos aquí se llama el Yalcade, que es de 100, y muchas de las imágenes que se muestran o de los estudios es con el Benisa, que es 400. Eh,
Yo creo que debemos hacer el análisis integral, porque si bien en este momento el presupuesto no da para el BEMISAR, sí podríamos, si este equipo resulta ganador, sí podríamos tratar de hacer una negociación en donde inicialmente tenemos el de 100 y en un tiempo relativamente corto podemos pasar al de 400. Entonces yo les voy a mostrar unas imágenes, algunas que yo hice mientras estuve en el demo y otras que me han facilitado. Eh, Básicamente para que caigamos en cuenta de la calidad de las imágenes que realmente simulan una angiografía fluoresceínica. Cómo se ve de bien la zona, la irregularidad en la zona vascular de la fobia y los defectos de no perfusión. Eh, y entonces uno comienza a preguntarse, ¿realmente yo necesito fluoresceína para saber que aquí hay un problema, hacer el diagnóstico, orientar el tratamiento? Miren ustedes cómo se ve la capa de fibras de bien, la red capilar perifoveal, los vasos y su calibre. Y cuando hay patología, pues es realmente muy comparable lo que se ve con geografía. Yo diría que en algunos casos hasta en más detalle. Estos son neovasos en el vítreo. Una de las particularidades de este equipo es que el campo, la extensión, no solo a lo ancho, sino en profundidad, va desde el vítreo hasta capas mucho más profundas. Eh, de nuevo, necesito fluoresceína para saber que aquí hay un neovaso y que eso debe estar floreciendo, pues no parece que la necesitara, ¿no? Distintos casos de retinopatía diabética en donde se ve muy bien las zonas de no perfusión, el arrosariamiento venoso, y esto para responder también un poco la duda de vasculitis, pues que ellos la contestaron, que en la vasculitis puede que no haya la fluorescencia perivenosa, pero sí se ve la irregularidad de las venas. La neovascularización, pues se define muy bien junto con las áreas de isquemia. Esta es una oclusión venosa y como ven se puede ver la ingurgitación venosa muy bien. Otra oclusión venosa, extensas zonas de no perfusión. Eh, Esto hasta donde recuerdo es tal vez es la secuela de una oclusión venosa, como en una marcada engrosamiento venoso y alteración de la red capilar perifoveal, un póquer macular. De nuevo, la capa de fibras, lo bien que se ve, la distorsión de los vasos de la retina. El anfaz, pues que permite, como les digo, desde capas muy anteriores hasta capas muy posteriores. Aquí se está analizando un láser, el efecto del láser, y yo creo que esto tiene un potencial a futuro de comenzar a entender todas estas imágenes que nos dicen, qué significan. Esto es unas hemorragias retinales asociadas a leucemia con un anfaz. El campo en miopía pues es muy grande. Estamos acostumbrados a ver estas imágenes con los videos y las fotos de la doctora Ono Matsui, pero pues ya las podríamos tener, ya podríamos entender muy bien qué está pasando en miopía. Y desde luego el estructural, pero pues mucho más amplio, mucho más campo, ¿no? Eh, Donde no solo vamos a ver el campo de la mácula, sino que vamos a ver a mucho más profundidad eh, la coroides,
mucho detalle, y el vítreo, ¿sí? Aquí de nuevo un estructural. Y algunas de las formas de los informes en donde en un solo informe pues está todo, están los anfas, están las distintas capas, está el estructural. Esto pues es muy descrestador porque prácticamente acaba con la indocianina, ¿no? Eh, la visión de la coroides pues es perfecta. Yo creo que esto abre un campo enorme en el estudio de la patología coroidea, de las uveitis, una cosa pues que hasta ahora no manejamos para nada, o no conocemos o ignoramos. Miren ustedes el nivel de precisión y detalle que muestra de la coroides en distintos niveles de profundidad. El vítreo, no, este no es vítreo, este es, sí, sí es vítreo, sí. Sí, sí es vítreo, neovascularización en el vítreo. O sea, es un plano bastante más anterior. Todos los detalles del vítreo, pero con mucha precisión. Esto es realmente impresionante como se ven. Y entonces yo creo que esto va a ayudar mucho a permitirle tomar a uno decisiones del vítreo. En glaucoma, la capa de fibras, ahí ven los defectos en la capa de fibras. Y hace todo lo demás, pues que estamos acostumbrados en los estudios de glaucoma. Segmento anterior, pues el nivel de detalle y la cantidad de campo que coge, pues es bien amplia. Las medidas del ángulo, la posición del... Ayer, por ejemplo, vi un paciente con un cristanilo, con un lente intraocular ligeramente inclinado, pues eso se ve perfecto, no lo alcancé a incluir aquí. Todas las medidas para valoración de glaucoma, ahora que estamos en la campaña, pues con decisiones acertadas de los elementos para decidir una iridotomía periférica, el cristalino. Segmento anterior, esto es córnea, vascularización corneal. Y aquí les quería mostrar lo que yo me hice, ¿sí? Este es un ojo en donde tengo, como ven, un desprendimiento parcial de vítreo, pero se ve muy bien el vítreo. Y este es el otro, en donde ya se desprendió el vítreo posterior y hay este animal flotando ahí delante de la fobia, que no sé bien qué es. Parece que se hubiera desprendido la hialoides posterior y se hubiera organizado. Pero fíjense que le abre a uno el campo a patologías. Y aquí una explicación que me mandaron sobre los tres puntos que en la charla pasada eh, nos surgieron. Pues, ¿qué pasa en coroidopatía serosa central si no tenemos fluoresceína? ¿Qué pasa en flebitis? Eh, entonces, pues hay indirectamente forma de reemplazar estos exámenes. Eh, bueno, yo creo que con esto, si hay alguien más que tenga alguna presentación o algo que quiera compartir, si no, simplemente abrimos la discusión sobre qué opiniones tienen. La situación, pues, para los que no han oído la discusión es que en la clínica tenemos un presupuesto para comprar un equipo este año y puede ser una cámara de angiografía de campo amplio. eh, o puede ser un equipo como estos con miras a pasar a la segunda generación muy rápido. La pregunta es, sabiendo que posiblemente nos quedamos sin fluoresceína muy pronto, la pregunta es, ¿con estos equipos y con esta tecnología podemos vivir sin fluoresceína? O sea, podemos hacerlos.
la mayoría de los diagnósticos sin fluoresceína y acudir a la fluoresceína muy ocasionalmente o, o definitivamente consideramos que la fluoresceína es esencial y esto se dejaría para una etapa posterior. ¿Cuál es para mí el salto tecnológico que damos con esto? Pues para mí es muy grande y creo que eh, pegarnos a la fluoresceína, que ya la hacemos muy ocasionalmente, eh, pues es hasta cierto punto una fijación de la costumbre que hemos tenido de usarla y de creer en la fluoresceína, pero yo creo que con estas tecnologías eventualmente va a desaparecer. Eh, una de las, uno de los comentarios con el ingeniero es que están eh, por software llegando a que calculan que para finales de este año ya por software se va a poder ver escape, o sea, se va a poder ver fluorescencias en fluoresceína, así como se pueden ver los vasos coroideos en indocianina. Entonces, yo creo que este es un avance tecnológico importante y que debemos estar allí, tenemos una oportunidad extraordinaria para estar allí, pero entiendo los argumentos de quienes consideran que la fluoresceína sigue siendo esencial, entonces quisiera que ya a la luz de lo que han visto, volviéramos a discutir esto. Entonces están abiertos los micrófonos. Yo estaba revisando también, es difícil, ¿no? Para mí, digamos que todavía no son comparables porque cada uno tiene sus cosas muy buenas. Sin duda, la angiotomografía de campo amplio, para todo me parece que para todo lo isquémico, vascular, es muy superior. En miopía también, eh, creo que sí se lleva la fluoresceína del todo. Y de hecho mi duda que eran esas cosas, papilitis, flebitis, toda la parte inflamatoria, efectivamente sí hay manera de indirectamente poderlo medir en la angiotomografía, que pienso que puede ser un poco el reto, la interpretación de eso, porque digamos que es algo que todavía no está estandarizado. O sea, ahorita leía lo que usted puso en la última diapositiva, flebitis. Indirectamente se puede medir porque hay irregularidad de los vasos. Digamos que no hay una manera como, en angiografía tampoco, pues, pero digamos que es mucho más claro ver la fluorescencia que uno decir subjetivamente me parece que el vasito está irregular. Si lo hiciéramos, el reto sería la, el- la, la capacitación o la formación para la interpretación de eso, porque creo que nos llenaríamos de unas imágenes que no sabríamos interpretar y no sabríamos leer. Entonces ahí vendría ese el compromiso de todos y también de los que leen las imágenes en la clínica para, para empezar a formarnos en eso, porque creo que no, creo que sí puede reemplazarlo, pero tenemos que aprender a leerlas y pues por lo menos yo no lo sé leer. Em, Y entonces, yo creo que pues la tecnología siempre abre campos, ¿no? Y ustedes saben que el OCT pues permitió los OCTs pasados, no este, sino los de menos avance tecnológico, han permitido describir una cantidad de enfermedades y una cantidad de mecanismos fisiopatológicos que desconocíamos, ¿sí? Entonces, pues en la medida en que esto avanza, pues vamos a ver cada vez más cosas. Y de hecho, pues una de las cosas que me comentó este personaje es que tiene creado un grupo en donde comparten las imágenes y los hallazgos que están viendo en todo el mundo quienes tienen este equipo y dicen, pues mire esto, yo no sé qué es, pero creo que es esto y oigo opiniones de los demás. O sea, entraríamos en un campo frontera, sin duda, en donde estamos estudiando, describiendo y aprendiendo. Y nosotros siempre hemos sido más o menos coleros en la tecnología, ¿no? Siempre ha sido la política de la clínica que yo personalmente le he impulsado.
de no ser los primeros en las nuevas tecnologías, dejar que las tecnologías se asienten y una vez que se asientan, entonces sí entramos a comprar el equipo. Pero eso tiene sus más y sus menos y nos ha llevado esa filosofía a veces a quedarnos muy atrás. Por ejemplo, en campo amplio estamos quedados y hay muchos retinólogos de la clínica que usan equipos externos para poder ver fotografías o angiografías de campo amplio. Pienso que esta es una oportunidad para dar ese salto tecnológico, comenzar a crear, a desarrollar conocimiento y, desde el punto de vista, pues digamos, de mercado y competitividad, pues ser los primeros, porque seríamos el primero, segundo en Colombia, que tiene este equipo. Y si se lograse una negociación en donde compramos en etapas, o sea, rápidamente pasamos al 400, eh, pues ya estaríamos definitivamente muy adelantados y permitiría que muchos de los retinólogos aporten con conocimiento y con nuevas ideas. O sea, es sentarse, es tener una herramienta para investigar, describir, encontrar cosas que hasta ahora no entendíamos o no veíamos. Yo por lo menos tengo mi vitrio ahí, que no, que no lo entiendo. ¿Qué fue lo que pasó allí? No, eso no está claro, no lo entiendo y quisiera eventualmente poder estudiar eso mejor y saber qué significa, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Sí, de acuerdo. Eh, Más opiniones. La idea de esta reunión pues era simplemente oír opiniones, porque eventualmente pues tendremos que tomar una decisión, una recomendación que le hacemos a la administración, si compre este equipo o no lo compre, y también nos habíamos comprometido a que quienes son muy partidarios de seguir en angiografía pues tuvieran una propuesta. Yo he estudiado el asunto de la angiografía de campo amplio y creo que el equipo que está punteando en este momento es este y este es el que deberíamos comprar. ¿Hay alguien que haya hecho eso o tenga claro cuál, o no hay claridad, no? Hay todavía mucha confusión en el campo. Yo hoy tenía un comentario y es, por ejemplo, pues algo que ve uno mucho repetitivamente en los estudios es, digamos que hay muchos pacientes a los que es difícil, sobre todo cuando tienen baja visión, hacerles el estudio porque requiere fijación. Entonces sí, o sea, más o menos se estima que la tasa de imposibilidad pues para hacer el OCT más o menos es como entre el 15-20% en general, ¿sí? Y lo otro que me parece a mí importante tener presente es que o sea, mucho de lo que uno vaya a ver va a depender de que la segmentación esté adecuada, porque pues muchas veces es automática, pero hay casos en donde puede estar, digamos, desfasada por X o Y motivo, sobre todo en casos donde hay edema, neovasos, todo esto, pues digamos que ahí requiere, pues, no sé cómo se manejaría el tema si baja uno, se entrenan los técnicos, cómo lo manejaría la clínica. Sí, el esquema aquí ha sido muy de desarrollar a los técnicos, que los técnicos se entrenen. Eso lo ve uno muy bien, pues cuando está el ingeniero este que estaba en Cartagena, que es un tipo pues que es un súper experto, pues obviamente hacía los exámenes mucho más rápido, mostraba todas las propiedades. La ingeniera que ha estado aquí pues conoce bastante el equipo. Ayer estuve con ella viendo un paciente, pero no tiene pues el nivel de habilidad del ingeniero que tiene el equipo pues metido en la cabeza totalmente, pero pues eso es lo que hemos buscado, que sea el técnico el que sea capaz de hacer el examen específico para la patología específica con la orientación del oftalmólogo.
En un momento dado, pues puede ser necesario que el oftalmólogo baje, vea, ¿sí? Pero lo otro que incluiríamos, sin duda, en la negociación es el software. Es posible que, como en el caso de la topografía, pues cada uno tenga que comprar el software. Hasta donde hablé, no es una cosa muy onerosa. eh, o sea, no estamos hablando de más de $1.000, que si cada uno en su consultorio tiene el software, puede ver tal cual todo y hacer todas las manipulaciones de la imagen y hacer todos los cortes. Y yo creo que eso sí sería un avance extraordinario, versus recibir un reporte, poder realmente meterse en el equipo y Mm. usarlo y usar todas las propiedades, que es mucho lo que tiene. Pues lo tiene el Tritón actual, ah, y no lo hacemos rutinariamente, pues por asunto de tiempo. Pero esto me parece a mí que plantearía un enfoque distinto, o sea, sí plantearía que le vamos a tener que dedicar un poco más de tiempo a estudiar estos pacientes, a mirar los estudios y de pronto a retroalimentar al técnico, no, yo necesitaba un corte así, un corte así, necesitaba esto para acá, porque pues que seamos capaces de conocer todas las funciones que tiene el equipo, que tiene muchas, creo que muchas más que el actual equipo, pero obviamente que el jugo se le va a sacar en la medida en que seamos capaces de dominarlo. Ver más opiniones aquí, alguien más quisiera. Y esto ya lo habíamos preguntado la vez pasada, pero entonces la idea sería tenerlo y seguir usando el angiógrafo actual hasta que dé lo que dé, ¿verdad? O sea, hasta que muera, pues. Sí, si se toma la decisión, yo como veo la decisión es comprar el equipo el que hay, el Yalcade, eh, pero incluido en la negociación, que nos lo cambien, digamos, en el curso del año, para el próximo año, por un Bemisar de 400, donde ya quedamos montados Ah, en la tecnología, que eso incluya el software que cada cual tendría en su consultorio. Y pues seguir usando fluoresceína en la medida en que la persona que la solicita considere que es fundamental, y de pronto hacer los dos para ver si de verdad la exacto, fluoresceína le está agregando, hasta que el angiógrafo actual saque la mano, pues que la saca. En ese caso, si se considera que la fluoresceína es esencial, pues se podría transitoriamente pedirlo por fuera, pues porque hay varios sitios por fuera donde hacen fluoresceína. Entonces, pues no es que nos quedemos pues sin la herramienta. El punto es juzgar, es tratar de estimar con qué frecuencia se pide. La frecuencia bajó tremendamente, pues aquí se hacían 14, 15 angiografías diarias en la época pre-OCT, y después del OCT creo que estamos como en 3 o 4 semanales, ¿no? Eh, y ya con este equipo, pues pienso que se bajaría muchísimo, muchísimo más. Pero está la opción de hacerla. O sea, quien considere que la necesita, quien tendría todavía la opción de hacerla. Y si producto de esa experiencia, la necesidad de angiografía o de campo 200 grados, fotos de campo amplio, persistiese, pues entonces la siguiente decisión sería meterse en esa tecnología. Y no al revés, no meternos en la tecnología de angiografía de campo amplio y posponer esta decisión para 1 o 2 años, eh, para mí perdiendo la oportunidad pues de un avance
muy grande, pues, en tecnología. Y de acuerdo, me parece, sobre todo hablando del proceso que vamos a tener como de aprender a interpretar, que si es válido por lo menos al comienzo tener las dos. Estaba pensando, por ejemplo, en algo que no es frecuente, pero en una serpiginosa, uno es como fácil identificar que el borde está activo porque está hiperfluorescente, entonces uno dice, le puedo tomar las dos y así aprendo a ver cómo se ve ese borde activo hiperfluorescente en angio-CT, por lo menos inicialmente. Y esa es una manera de aprender, de enseñarnos más, pues. Sí, sí, y yo creo que uno puede pensar en varias patologías en donde probablemente la fluoresceína siga teniendo un valor, pero si te pones a pensar la frecuencia, Ajá, o sea, es cuestión de valorar no solo el sí, equipo en el aire, sino en la realidad, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántos diabéticos tenemos? ¿Cuántas veces solicitamos para diabéticos? Y si este equipo soluciona lo de diabéticos totalmente y no necesita fluoresceína para nada, pues ahí tenemos un porcentaje altísimo. ¿Cuántos miopes que necesitamos estudiarle el vitrio? ¿Cuántos DVPs que podría tener cierto valor estudiar mejor el vitrio? Pues yo creo que se abre un campo muy grande y quedan por allí de pronto algunas cositas que se menos presentan frecuentes. muy ocasionalmente, que son muy raras, en donde uno diría, pues todavía no sé cómo reemplazar la fluoresceína, entonces voy a pedir los dos y voy a tratar de aprender y entender. Sí, sí, esto implicaría pues que hagamos frecuentemente presentaciones de lo que cada uno ha estudiado, así como Rafael revisó estudios, pues nosotros desarrollamos un conocimiento, una experiencia con un caso muy especial. Miren, en este caso de una serpiginosa, miren lo que encontré de hallazgos que realmente hace que la angiografía sea innecesaria o que hace que siga siendo necesario. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro en donde no se puede reemplazar, ¿sí? Ok, Yo creo que implica eso, sí, implica tomar la decisión de meterse en esta tecnología, sí implica que hacemos un compromiso muy serio de estudiar, no solo estudiar lo que nos venga de afuera, sino nosotros estudiar nuestros exámenes y tratar de generar conocimiento y tratar de generar ideas. Los que estuvieron en la presentación en Cartagena, pues se dieron cuenta que este doctor Jorge Gómez. Gómez está muy en ese plan y ustedes vieron las cosas pues interesantes que presentó y las discusiones que propuso sin ningún interés de vender ni de promover nada, o sea, realmente mostrando muy honestamente las ventajas, pero las limitaciones que tenía uno más en lo personal, pues de entender todas las avances o todo lo que representaba tener este equipo. Ok. Y Eh, hablando de una cosa ya más administrativa, operativa, que bueno, es porque lo estamos viviendo con el Iridex, por ejemplo, con el láser micropulsado. He tenido problemas para algunos pacientes de entidades porque como que no está codificado ese láser, entonces no lo pueden cobrar. Entonces digamos que ya cuando sea el momento de que este entre, también hay que mirar cómo lo vamos a cobrar, que yo creería que no debería valer más que el tritón, pero bueno, pero bueno, como pensar en esa parte también de qué códigos se van a usar para pedirlo y cobrarlo y que no nos Sí, varemos. yo diría que no hay mucha diferencia y pues OCT ha probado ser un equipo tan valioso, tan útil, diagnóstico, Se paga no solo. solo para los retinólogos, para glaucoma, y ahora con esto para segmento anterior, yo creo que el uso va a ser muy extenso, muy amplio, y es un equipo que como no tiene, es muy rápido y no tiene consumibles, pues la rentabilidad es de lejos la mejor de todos los equipos diagnósticos. Entonces yo por ese lado no le veo mucha preocupación. Eh,
Sí, sí pienso que en el caso de angiografía, pues cuando se haga OCT estructural es una cosa, pues sí creo que así lo estamos manejando. Y OCT angiografía es otra, simplemente porque toma más tiempo de análisis y consume más y se cobran los dos. Pero pues hasta donde va es un equipo pues de una productividad extraordinaria, de un uso altísimo. Eh, la pregunta que surge, bueno, ¿y ¿tenemos para dos OCTs? Pues probablemente en la sede principal no, pero tenemos un OCT en Ciudad Jardín que ha sido, desafortunadamente, pues fue una compra muy presionada por segmento anterior y no lo han usado casi, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la presión no es segmento anterior, pero yo sí creo que cuando comiencen a ver todo lo que se ve en segmento anterior, desde conjuntiva pasando por córnea, por cámara anterior, por ángulo, por cristalino, por lentes intraoculares, eh, va a ser una herramienta muy útil para segmento anterior. ¿Alguna otra opinión, o pregunta o duda de lo que estamos hablando? Yo quería decir también, pues que estoy de acuerdo un poco con el tema de la interpretación, que pues a veces incluso pues con el angio-OCT solamente en área macular es difícil de interpretar también pues un tema, yo creo que también es un tema más técnico, que a veces pues le envían a uno imágenes, no, pues como que las técnicas no entienden mucho uno qué quiere ver, Mm. entonces creo que es importante como que pues si el equipo se va a quedar en la clínica, pues revisar juiciosamente qué protocolos podríamos usar para la toma y dependiendo de lo que estemos buscando, que ellas también sepan un poquito más como que en dónde enfocarse y cómo tomar las imágenes, porque a veces sí pasa mucho que pues le llega a uno y uno queda con el examen como que no, la interpretación que dan los que leen no le ayuda a uno mucho ni le aporta. Y pues como que creo que es un tema más como lo que hablaba Denis, como de aprendizaje, pero pues sí, sí es importante un poco eso, que todavía estamos todos aprendiendo a interpretarlo y a leerlo. Pues es más como un comentario relacionado con eso. Sí, y hasta ahora todo ha sido mácula o nervio óptico. Entonces uno simplemente dice OCT de mácula, OCT de nervio. Entonces es relativamente fácil para la técnica, pues hacer el protocolo. Hay definidos unos protocolos de mácula eh, y ellas corren ahí el protocolo de mácula, el protocolo de nervio. Ustedes saben que hay muchos otros protocolos y uno se puede sentar y estudiar eso, pues eso es una falla de nosotros, de los médicos, que no le dedicamos suficiente tiempo, porque deberíamos poder decir, mire, hágame el protocolo tal de mácula o el protocolo cortes así, asá. Yo generalmente lo que hago cuando se sale de lo usual es hacer un dibujito en la orden, ¿no? Y le indico al paciente, asegúrese de que esto le llega a la técnica, porque ahí está bien explicado. Entonces, usualmente, cuando se sale de lo usual, pues el dibujito orienta. Ahora que vamos a tener campo más amplio, pues sí que es verdad, porque vamos a querer de pronto mirar lesiones por fuera del área macular, entenderlas, hacerles cortes anfas, hacerles cortes estructurales. Entonces, de nuevo, implica que nos metamos mucho más a entender el equipo y a sacarle jugo, porque para un equipo y no usarle todas sus capacidades, pues sí es una pérdida muy grande. Entonces, si llegamos a tomar esa decisión, sí implica que cada uno de nosotros se meta, se vaya a los entrenamientos, lo mire, idealmente que tenga el software en su computador y lo use, ¿no? Y obviamente que la manipulación que haga de la imagen, pues va a depender mucho de qué imágenes se tomaron y cómo se tomaron y con qué protocolo y de cómo fueron los cortes. Entonces, pues
En la medida en que nos metemos en el asunto, pues entendemos mejor todas las posibilidades del equipo, tanto en toma como en manipulación. Bueno, les voy a hacer llegar una encuesta, un formulario para que voten, que pues ya tenemos que tomar la decisión. A los retinólogos que opinen y voten y tomemos la decisión. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más. Gracias. Gracias. Gracias.